Capítulo 6 lleva por título Significado del nombre Yahshua, los dos dioses salvadores, el Padre y el Hijo. Muy bien, hermanos, antes de iniciar la lectura formal de este capítulo, aquí le voy a dejar en el chat un enlace que los va a direccionar a ustedes a un estudio más completo sobre el nombre del Dios Padre. Porque aquí vamos a tratar sobre el nombre hebreo de Jesús, que es Yahshua. Pero en el enlace que le estoy dejando aquí, que es un estudio que realizamos cuando estábamos analizando la persona del Padre Celestial, y está ese título que es sobre el nombre directo de nuestro Padre Celestial. Entonces así ustedes pueden complementar ambos estudios, el de hoy y este también que le estoy dejando en el chat. El nombre de nuestro Señor, en su forma hebrea, viene a ser Yahshua. Y este es un nombre compuesto. Yad, I-Y-A-H, Yad, es el diminutivo de Yahvé, mientras que Shua, S-H-U-A, significa salvación. Así que literalmente el nombre Yahshua o Jesús en español significa salvación de Yahvé o Yahvé salva. De este modo se da a demostrar que la salvación de los creyentes proviene en primer lugar de Yahvé, que es el Dios Padre. Y el Dios Padre nos da la salvación a través de su Hijo. Eso es lo que significa el nombre Yahshua, que Yahvé salva, el Dios Padre salva a través de su Hijo. Juan 3:16, un pasaje tan popular en el mundo cristiano, dice: porque de tal manera amó Dios, evidentemente Dios el Padre, al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la razón por la cual la Biblia dice que Jesús porta un nombre que es sobre todo nombre. Pero resulta que ese nombre no es propiedad del Hijo de Dios, sino que el Padre le confirió a su Hijo su propio nombre para que el Hijo represente al Padre Celestial con toda autoridad. Vamos a leer Filipenses 2, verso 9 al 10. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yahshua se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. En Juan 17, verso 11, dice: yo no voy a seguir en este mundo. Este es Jesús que está hablando. Él dice, orando al Padre, él dice: yo no voy a continuar en el mundo, pero ellos sí van a seguir en el mundo, mientras que yo me voy para estar contigo, Padre Santo. Cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén completamente unidos, como tú y yo. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los cuidaba y los protegía con el poder de tu nombre, el nombre que tú me has dado. Y ninguno de ellos se perdió, sino aquel que ya estaba perdido, para que se cumpla lo que dice la Escritura. Hermanos, esta es la versión Dios habla hoy, tal y como aparece ese texto en los originales griegos del Nuevo Testamento en su formato más antiguo. Y aquí en este pasaje, Jesús, por 2 veces, orando al Padre, reconoce que el nombre Yahshua que Jesús porta es un nombre que se lo dio el Padre Celestial. Entonces Dios el Padre le concedió ese nombre a nuestro Señor Jesucristo para que el Hijo de Dios represente al Padre con gran autoridad, portando el nombre del Dios Supremo. En realidad, hermanos, el verdadero nombre del Señor Jesucristo es el Verbo de Dios. Lo pueden leer en Juan 1, verso 1,
y en Apocalipsis capítulo 19, verso 13. Y cuando el Señor Jesús regrese a la tierra por segunda vez en el futuro, vendrá nuevamente representando al Padre Celestial, es decir, portando el nombre divino del Padre. Vamos a leer lo que dice Lucas 13, verso 35. Aquí Jesús dice: He aquí vuestra casa se os deja desierta, y os digo que no me veréis más hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea que Jesús va a regresar en el futuro portando el nombre del Señor, o sea, el nombre del Padre Celestial, porque Jesús es su representante. Esto proviene directamente de forma profética del Salmo 118, verso 26, donde leemos lo siguiente: bendito el que viene en el nombre de Yahvé. Desde la casa de Yahvé los bendecimos. Jesús regresará en el futuro portando el nombre de su Padre por una razón muy simple, muy poderosa. Y es que Jesús va a ejecutar el juicio de Dios el Padre sobre los impíos de la tierra en la batalla de Armagedón. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 19, verso 15. Dice: de su boca sale una espada aguda, una espada afilada, para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Es así como se cumple la profecía de Zacarías 4, verso 3 al 5, donde leemos lo siguiente: entonces saldrá Yahvé y peleará contra aquellas naciones, como cuando él peleó el día de la batalla. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, por la mitad, de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis tal como huiste a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Yahvé vuestro Dios, y todos los santos con él. Fíjense aquí que aquí se está hablando que Yahvé va a venir a ejecutar juicio en esa guerra de Armagedón. Pero quien en realidad viene no es el Padre Celestial, sino Jesucristo, que es el representante del Padre. Pero Jesús viene en el nombre de Yahvé. O sea que viene nuevamente con el nombre Yahshua a la tierra a ejecutar este juicio para que se cumpla esta profecía de Zacarías 4, verso 3 al 5. Y esto lo confirma el Señor Jesucristo en Mateo 16, 27, donde Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Cuando el Señor Jesús regrese, vendrá portando nuevamente el nombre del Padre. Pero también, escuchen, también vendrá portando su nombre original, que es el Verbo. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 19, verso 13. Dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces tenemos que cuando se vaya a iniciar el milenio en el futuro, primero viene el Señor Jesucristo a glorificar su iglesia y a destruir a todos los impíos en la batalla de Armagedón. Y como dijimos anteriormente, Jesús viene con su nombre original, que es el Verbo, pero también regresa portando el nombre de su Padre, ya que Yahshua, Yahvé salva, ese nombre contiene el nombre del Padre. ¿Por qué razón? Porque es el Padre quien envía al Hijo a destruir a los impíos en la batalla de Armagedón. Recordemos, hermanos, también que el nombre Yahvé o Yahová solo pertenece al Padre Celestial.
Él es el dueño absoluto de ese nombre. Ese es un nombre eterno, como dicen los salmos, un nombre eterno, así como el Padre Celestial es el único eterno absoluto, sin principio y sin fin. Entonces vamos a leer aquí Nehemías 9, verso 6. Dice, tú solo eres Yahvé, tú hiciste los cielos. Sacó un pasaje, este es un pasaje bastante contundente, bastante literal. Está diciendo que el Padre Celestial, tú solo, tú solito, tú solo, eres Yahvé. O sea que ningún ser que existe tiene este nombre. Solamente es el Padre Celestial, más nadie. Ahora que el Padre Celestial se lo ceda o se lo preste al Señor Jesucristo es otra cosa. Pero el nombre del Padre Celestial, y es el único dueño de ese nombre, es el Padre Celestial. Él es el dueño del nombre Yahvé. Tú solo eres Yahvé, dice en Nehemías 9, verso 6. En Isaías 42, verso 8, el Padre Celestial dice, yo soy Yahvé, ese es mi nombre. ¿Escuchó? Yo soy Yahvé, ese es mi nombre, eso es mío. Me está diciendo aquí el Padre Celestial. Eso es mío, ese es mi nombre, eso es mío. O sea que el dueño completo del nombre Yahvé es únicamente el Padre Celestial, más nadie. En Joel 2, verso 27 dice, yo soy Yahvé, vuestro Dios, y no hay otro. O sea que más claro imposible. Yo soy Yahvé, vuestro Dios, y no hay otro Yahvé. No hay otro Dios con el nombre Yahvé, es que no existe. Por ahí anda la doctrina titiana, una doctrina absurda, promovida por un anticristo llamado Tito Martínez. Él tiene una doctrina que habla sobre los dos Yahvé, como que existen dos dioses coeternos con el mismo nombre Yahvé, y eso es mentira y anticristiano. Como vemos, estos pasajes de la Biblia están diciendo literalmente que solamente hay un solo Dios, que es el dueño absoluto del nombre Yahvé. Ahora que Dios el Padre le conceda o le preste su nombre al Señor Jesucristo, pues ya eso es otra cosa. Miren, por ejemplo, vamos a leer algo. Miren, por ejemplo, lo que dice Jesucristo en Juan 5:43. Escuchen lo que él dice. Él dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su nombre, a ese ustedes reciben. O sea que Jesús fue bastante claro. Yo he venido en nombre de mi Padre. O sea que ese no es su nombre, el nombre de Jesucristo, sino que es el nombre del Padre. Jesús lo está reconociendo. Ahora el Padre se lo cedió para que Jesús lo represente. Yahshua o Yahvé salva. De este modo, hermanos, las Sagradas Escrituras nos aseguran que los creyentes tenemos a dos dioses salvadores. Vamos a leer Apocalipsis 7, verso 10. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. O sea, hermanos, que tenemos literalmente nosotros los verdaderos cristianos, tenemos a dos dioses salvadores, que es el Padre Celestial que está sentado en su trono y el Cordero que es nuestro Señor Jesucristo. Es por esto, hermano, la gran importancia de la doctrina de el Padre y el Hijo, ya que de esa creencia depende la salvación, tal y como lo dice el mismo Señor Jesucristo en Juan 17, verso 3. Dios el Padre decidió salvar a los seres humanos que creen en su Hijo, y por tanto esa vida eterna que han de recibir los creyentes, el Padre la ha puesto en su Hijo. Vamos a leer unos pasajes. Primera de Juan 4, verso 9 dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él.
Ven ustedes, hermanos, tenemos dos dioses salvadores. Primero de Juan 5, versos 11 al 12 dice: y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios el Padre permanecerá sobre él. Es por esto, hermanos, el gravísimo peligro de la doctrina unicitaria, ya que los unicitarios niegan rotundamente la existencia del Hijo de Dios, ya que los unicitarios aseguran que el título Hijo se lo puso el mismísimo Padre Celestial cuando supuestamente se le ocurrió desdoblarse y transformarse en Cristo. Es decir, el mismo Dios Padre, el Padre Celestial, se convirtió en su propio Hijo. Por lo cual, y por pura lógica, los unicitarios niegan que exista algún Hijo unigénito del Dios Padre. Quien tenga y apoye la doctrina unicitaria no puede ser salvo, eso es imposible, ya que al no creer en la existencia del Hijo de Dios, no puede recibir la vida eterna, ya que la vida eterna Dios el Padre la ha puesto en su Hijo, y es el Hijo de Dios, Jesucristo, quien la da. Vamos a leerlo. Juan 17, versos 1 al 3. Jesús dice: estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Igualmente los trinitarios no pueden recibir la vida eterna, ya que los trinitarios creen en un falso Dios trino de tres supuestas personas embutidos en uno, la idolatría de la Trinidad. La salvación y la vida eterna provienen en primer lugar por creer en dos personas divinas literales, tal y como lo acabamos de leer en ese pasaje de Juan 17, verso 1 al 3. Solo esos dos dioses, el Padre y el Hijo, es de donde surge ese poder de dar vida eterna, como un río de agua viva, a aquellos que creen en ellos dos, no en tres, sino en dos. Así será por toda la eternidad. Apocalipsis 22, verso 1 dice: y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Fíjense que ese río de agua que da vida surge de un trono, y ese trono solo está ocupado por dos personas, a saber, Dios, el Padre Celestial, y el Cordero, que es Jesucristo. En ese trono no existe ninguna tercera persona con sobrenombre de Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no es una persona, sino que es el poder del Altísimo, según Primera de Corintios 2, verso 4 al 5, Efesios 1, verso 19 al 20. Eso de que el Espíritu Santo es un supuesto Señor que da vida, solo se encuentra en los credos satánicos y antibíblicos de la gran ramera católica romana, específicamente en el credo niceno-constantinopolitano. Entonces, hermanos, la advertencia está nuevamente hecha. Todo buen cristiano que ama la verdad debe urgentemente y rápidamente apartarse de esas doctrinas de demonios como el trinitarismo, el unicitarismo y el titianismo, ya que siguiendo esas doctrinas de demonios jamás podrán obtener la vida eterna, ya que esas doctrinas pervierten el título Hijo y el título Padre que se encuentra en la Biblia, refiriéndose al Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Esta doctrina pervierte en esos títulos.
La realidad bíblica muestra con claridad meridiana que la salvación y la vida eterna solo está en la creencia en el Padre y el Hijo, que son los dos dioses salvadores. Vamos nuevamente a leerlo. Juan 6:40 dice: porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Esa es la razón por la cual el Hijo de Dios, Jesucristo, fue enviado al mundo y vino portando el nombre de su Padre, y además mostrando que la salvación y la vida eterna Dios la ha provisto a través de su Hijo. Es por eso que el nombre Yahshua significa literalmente salvación de Yahvé, ya que la salvación de los creyentes humanos es una combinación del trabajo simultáneo de dos personas divinas literales, dos dioses, el Padre y el Hijo. Así que debemos ya apartarnos de las fábulas de esas doctrinas falsas como el trinitarismo, el unicitarismo y el titianismo, las cuales traen confusión sobre las personas de el Padre y su Hijo. Y como ovejas obedientes, hermanos, debemos ahora mantenernos firmes en las manos poderosas de esos dos dioses salvadores, el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo, ellos dos. Vamos a leer lo que dice Jesús en Juan 10, verso 27 al 29. Él dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. También, mis hermanos, cabe ahora hacer la advertencia, una advertencia breve sobre algunas sectas semi-judaizantes modernas, cuyos líderes se hacen llamar nazarenos, otros se hacen llamar ebionitas, otros adventistas del séptimo día, más otros, los cuales han inventado una regla antibíblica de supuesto respeto al nombre divino. Ellos aseguran que quienes no pronuncien el nombre de Dios el Padre o el nombre del Mesías en el idioma hebreo se condena al lago de fuego. Oigan, hermanos, lo que predican estos judaizantes, que debemos obligatoriamente pronunciar en idioma hebreo los nombres del Padre y del Hijo. Evidentemente, esa doctrina es satánica, ya que no existe en ninguna parte de la Biblia ningún pasaje que diga tal cosa. Además, la salvación no depende de un idioma como el hebreo, sino que depende en aceptar al Hijo de Dios, Jesucristo, y en guardar sus mandamientos. El problema consiste en que entre esas diversas sectas judaizantes que promueven tal doctrina, ni entre ellos se ponen de acuerdo en cuál es la pronunciación más acertada, ya que unos de ellos pronuncian el nombre del Padre Yahweh, otros Yahuwah, otros Yehuvá, etcétera, más otras diversas pronunciaciones. Asimismo, el nombre del Mesías lo pronuncian en diferentes formas uno del otro, como Josué, Yeshua, Yahoshua, etcétera. Y esto demuestra que esos sectarios judaizantes mienten al decir que las personas se condenan por no pronunciar el nombre de Dios o del Mesías en idioma hebreo, ya que ni ellos mismos se ponen de acuerdo en cuál es la pronunciación correcta. El nombre del Mesías, tal cual lo conocemos hoy, proviene de la transliteración griega, es decir, en hebreo se pronuncia Yahshua, pero transliterado del griego se pronuncia Yeshua. El Nuevo Testamento fue escrito en griego y los apóstoles y sus ayudantes no tuvieron ningún problema religioso en transliterar el nombre del Mesías al idioma griego, por lo cual no es pecado
transliterar el nombre del Mesías en otros idiomas. Por ejemplo, en las versiones bíblicas inglesas, el nombre de Juan y el nombre de Pedro se translitera John y Peter, respectivamente. Y todos sabemos a qué personaje se está refiriendo. Esas son transliteraciones de algunos nombres. En idioma árabe, el nombre Yahshua se translitera Isa. O sea, en árabe se pronuncia Isa, porque así es pronunciado en esa área del mundo. Esos árabes creen en ese Isa, ellos creen en Isa, que aparece en sus versiones bíblicas del Nuevo Testamento en su idioma. Es bien sabido que en el mundo musulmán hay muchos lugares muy radicales y criminales en los cuales se asesina públicamente a todos aquellos que se hacen cristianos. Muchísimos árabes han dado sus vidas por Isa. Y yo les pregunto a ustedes, hermanos, esos árabes que han dado sus vidas por Isa, ¿no serán salvos en el día del juicio? ¿Acaso Dios los condenará a ellos al lago de fuego por el supuesto pecado, entre comillas, de no haber pronunciado el nombre del Padre Celestial o el nombre del Mesías exclusivamente en idioma hebreo? Pues claro que esas personas serán salvos. Claro que serán salvos, ya que dieron sus vidas por el Mesías de la Biblia, el cual en idiomas de ellos, en árabe, es conocido como Isa. Dios no los condenará a ellos, ya que en ninguna parte de la Biblia se dice que es pecado transliterar los nombres divinos. Es lo mismo que nosotros, que tenemos el idioma español, nosotros lo pronunciamos Jesús, porque así ha sido transliterado el nombre hebreo, Yahshua, a nuestro idioma. Nosotros estamos dispuestos a nunca negar a Jesús. Incluso daremos nuestras vidas por no negar a Jesús. Aún no pronunciemos o no conozcamos la verdadera pronunciación literal del nombre del Señor en idioma hebreo. Y estoy totalmente convencido de que alcanzaremos la salvación por nunca negar a Jesús. Por lo tanto, hermanos, y con esto concluyo, nadie se ha de condenar por no poder o no saber pronunciar correctamente en idioma hebreo los nombres del Padre y del Hijo. La salvación, evidentemente, no depende de hablar el idioma hebreo. Y asimismo, hermanos, hemos entonces desenmascarado a esos judaizantes. Muy bien, mis hermanos, hasta aquí el estudio de hoy. Gracia y paz para todos ustedes. Se despide su amigo y hermano Alexander Hell.